Buenas noches, estimados amigos. Estamos una vez más acá en Disenso, Filosofía y Metapolítica, junto con Silvio Maresca. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Silvio? Vamos a tratar un tema interesante, que es el tema del hedonismo, es decir, el tema de lo que es la filosofía que pone el objeto último en el placer. Y como nosotros vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad hedonista, nos pareció interesante hablar un poco de lo que era el hedonismo antiguo en Epicuro y la escuela y su escuela, y después compararlo con el hedonismo o toda esta tendencia al placer en el mundo contemporáneo. Así que bueno, hecha esta presentación, cedo la palabra a Silvio. Sí, no, bueno, sencillamente señalar que el hedonismo antiguo, primero, digamos, para los que no están tan versados en filosofía, recordarles o decirles que hedonismo viene del término hedoné, claro, que en griego significa placer, justamente, claro, ¿no? Bueno, la escuela epicúrea, que lleva el nombre de su fundador y que es el hedonismo antiguo, nace, como vos señalaste en otras oportunidades también, en el momento de decadencia de la ciudad griega, ¿no? Claro. Eso, en todo caso, ¿lo querés contar un poco? Sí, bueno, nace, casualmente Epicuro se instala en Atenas en el 322, y en el 322 muere Alejandro, muere Diógenes el cínico, o el perro que le decía, muere Aristóteles y muere Demóstenes, es decir, mueren 4 personajes que estaban vinculados a la polis griega, 2 porque de alguna manera anulan la polis griega, piensan que hay que superarla, como en el caso de Diógenes, que era el que sostenía el cosmopolitismo, o en el caso de Alejandro, que sostenía el imperialismo ateniense, había llegado hasta la India, o en el caso de estos otros 2, Aristóteles y Demóstenes, que Demóstenes era el más grande orador que tuvo Grecia, y hablaba de las cualidades heroicas de los griegos, y Aristóteles, que hablaba de la teoría de la mesotés, o el término medio, es decir, todo aquello lo que hace al equilibrio de la vida política y social. Bueno, Epicuro nace ahí, nace cuando esto se está haciendo pedazos. Claro, cuando desaparece la política, digamos. Exacto. ¿No? También hay que señalar que las ciudades griegas o las poleis en gran parte se destruyeron por las luchas permanentes que tuvieron entre sí, ¿no es cierto? Y por las luchas internas, ¿no? Aquellas que Platón consideraba el peor mal, ¿no? El peor mal, la guerra civil. La estasis, la guerra civil, digamos, ¿no? Que consideraba terrible también cuando eso sucedía al interior del individuo, digamos, entre las distintas partes que conformaban su alma, ¿no? Vos fíjate, ahora nombraste estasis. Vos sabés que cada vez que me dicen estasis, yo me acuerdo de la guerra civil y del Stasi, que era la policía alemana de Alemania del Este. Bueno, eso no tenía idea yo. Bueno, porque se llamaba Stasi también. Bueno, la cuestión es que, volviendo a Epicuro, el epicureísmo, el hedonismo antiguo, que después se prolonga en Roma, digamos, Lucrecio. Sí, Lucrecio. Un personaje fundamental. Muy simplemente identifican el bien con el placer. Sepamos que los griegos buscaban, quizá los pensadores griegos, buscaban como instancia suprema en relación a su vida el bien, que era una cosa mucho más compleja que lo que nosotros llamamos el bien, ¿no? A veces se entiende el bien en sentido puramente moral, y para los griegos tenía un sentido mucho más amplio. Implicaba también inseparablemente la belleza, ¿no? Por eso la calo-cagatías. De que Calos más agatos. Claro. La belleza y bien, ¿no? Platón habla de eso. Es en Platón. Bueno, sencillamente Epicuro identifica el placer con el bien. ¿Hay algún antecedente en Aristóteles de eso, digamos? Aristóteles en la Ética de Nicómaco trata con mucha delicadeza, Eudoxo creo que es, que era también alguien que había sostenido, a pesar de que era un científico, algo similar a lo que después sostiene Epicuro. Y hay 3 o 4 cosas que en la carta a Meneceo, que es lo que nos queda como texto más completo de Epicuro, porque Epicuro escribió mucho, ¿no? 300 libros. Diógenes de Laercio dice que escribió más de 300 libros. Pero se perdió todo. No quedó nada, quedó la Meneceo, y después quedaron fragmentos, máximas,
Se han recogido unas 60, 70 máximas, estas cosas que Bueno, se han en esta recogido carta los filólogos. plantea fundamentalmente, en primer lugar, que para lograr la felicidad, la eudaimonía, que ya los epicúreos, como los estoicos, los escépticos, la buscan en la tranquilidad del ánimo, en el no ser perturbado. Como señalamos bien recién, lo político ha quedado, lejos. Lo llamaban los griegos la ataraxia, la imperturbabilidad. Exactamente. Ataraxia. Porque la política ya ha quedado, ya no está en el municipio, ya no está en la polis que estaba al alcance de la mano, digamos. Ya no se decide entre todos o entre había muchos. Habido una gran entre muchos. Una gran corrupción. Se decide en los centros imperiales. Exacto. ¿No es cierto? Que quedan lejos, porque el más cercano está en Macedonia. Claro. Cuando se divide el imperio de Alejandro en tres. Bueno, entonces ahí aparece una especie de retracción del sujeto, ¿no? Que casi podríamos identificar con la aparición del individuo. Entonces, decíamos, para lograr esa felicidad, esa eudaimonía, lo primero, dice Epicuro, es no temer a los dioses. No es que él niegue la existencia de los no niega dioses, la existencia, pero de ninguna manera. Lo que niega sería la religiosidad popular, digamos, ¿no? Bueno, tiene un gran rechazo a la muchedumbre, ¿no? Sí, bueno, pero eso es propio de todos los filósofos, ¿no? En realidad, o de casi general, en general, eso creo que llega hasta nuestros días. Sí, claro. El mismo San Agustín hablaba de la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, digamos, y los elegidos y los réprobos. Así que, digamos, suerte que nosotros estamos en los autoelegidos. Bueno. Bueno, pero digo, lo primero entonces es no temer a los dioses. Ellos son inmortales, se ocupan de sus propios asuntos. Probablemente tienen una naturaleza corpórea, porque no se puede pensar, ellos eran empiristas y materialistas. Sí, o sea, ellos eran materialistas, pero el Dios no se ocupa, tiene la autosuficiencia, por lo tanto no se ocupa de complicarle la vida a nosotros. En este mundo, el Dios de Epicuro no corta ni pincha, es decir, es algo que es autosuficiente y que por lo tanto no tiene que preocuparnos porque no nos va a hacer ni bien ni mal. Exactamente. ¿No? Lo segundo, fundamental, es no temer a la muerte, digamos, ¿no? Tal como lo dice en la carta a Meneceo, a ver si lo encuentro, digamos, dice, cuando nosotros somos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más. Lo cual marca una lógica impecable, ¿no es cierto? Claro. Pero, claro, hay que ver si el hombre se maneja por la lógica. Claro. Esa pretensión de que la lógica rija la vida nunca resultó, esa es la verdad, ¿no? No. Y por eso el cristianismo tuvo una difusión y bueno, y finalmente triunfó sobre estas escuelas filosóficas, no solo por una cuestión de que era más sencillo, porque no era tan sencillo, ni mucho menos, comprenderlo, sino porque atendía más aspectos existenciales. Digamos, si uno lee las epístolas de San Pablo, uno va a ver ahí que lo existencial es más importante, está más presente que todo el elemento lógico. Que el elemento lógico. Bueno, de alguna manera el cristianismo dice que la lógica, todas las escuelas escolásticas y demás, van a sostener que la lógica es una propedéutica a la filosofía, es una introducción a la filosofía. Bueno, podemos pensar Aristóteles, ¿no? No se agota, claro. Claro, pero que está muy bien lo que decís, porque querer hacer filosofía con la lógica solamente, digamos, bueno, ha fracasado siempre. Y querer regir la vida de la comunidad a través de la lógica también ha fracasado siempre. Esto daría para todo un tema larguísimo, ¿no? Porque los intentos fueron múltiples. No, pero en nuestros días los tenemos todavía. En nuestros días los tenemos. Nos quieren calcular la vida. Los economistas. Los economistas son los que nos calculan la vida, a ver que uno es pobre por la cantidad de dinero que tiene o por la que no tiene. Uno es pobre, como decía, pobre es el diablo que no ve a Dios. Es decir, la pobreza no se mide en plata, se mide en otros términos, ¿no es cierto? La pobreza del espíritu, la pobreza de las proyecciones, la pobreza de los proyectos de vida. Bueno, pero ahora no. Muy bien. Ahora tenemos a los dioses que son los sacerdotes contemporáneos, son los economistas.
La economía ha reemplazado lo sagrado. De Sí, alguna manera, es la nueva sacralidad. En fin. Bueno. En fin, digo, y la tercera cuestión que plantean Epicuro, en este resumen que estamos haciendo tan sintético, es la limitación de los deseos. Ese punto. Entonces ahí hay había una más que era la limitación de los deseos y había una más que es la ausencia, el principio catastemático, que es la ausencia de sufrimiento. Evitar el dolor, claro. Esos son los cuatro principios. Bueno, pero entonces, ellos dividen los deseos, él divide y ella y la escuela, los deseos en naturales y vanos. Los vanos, por supuesto, hay que desecharlos. Y dentro de los naturales están los necesarios y los innecesarios. También se trata de desechar los naturales que no son necesarios. Y dentro de los necesarios, tres tipos de deseos, que son los que tienen que ver con la felicidad, los que son para la felicidad, los que son para mantener la ausencia de malestar en el cuerpo y los que son para la vida misma. Claro, este es el punto siempre tan difícil, digamos, ¿no? Que ya viene planteado de Platón en adelante. ¿Cómo ponerle límites al deseo? Porque en cierta forma el deseo es el diablo, digamos, ¿no? Es el mal del hombre, porque tiende a lo ilimitado, ¿no es cierto? Tiende fatalmente a lo ilimitado. Ellos van a hablar del tema de la desmesura, de la ibris. Los griegos no hablan tanto del diablo. Entonces, la búsqueda de placeres que ocasionan dolores mayores que los placeres a obtener son aquellos que evitan. Los epicúreos tratan de evitar, por eso el placer en ellos se trata en gran parte siempre del placer, de un placer, digamos así, tranquilo, de un placer llevadero, ¿no? Hay una especie de ascetismo del placer. Yo acá te quise traer, porque vos que sos el mayor estudioso de Nietzsche en Argentina, te quiero traer, a propósito de este tema, el libro de la Galla Ciencia de Nietzsche. El fragmento 40... Creo que hay un fragmento sobre Epicuro. No sé, pero vos no lo citaste. No. Y yo te lo traigo para que veas que nosotros hemos leído Nietzsche también. Y lo estuve buscando en la biblioteca como nosotros es el plural majestático. Nosotros. Entonces, lo busqué como una hora en la biblioteca, pero yo lo leí una vuelta, hace 20 años he leído, y encontré el comentario de Nietzsche a este término que decís vos, ese hedonismo que nace del sufrimiento. Y escuchen ustedes, televidentes, escuchen este párrafo de Nietzsche, párrafo 45 de la Galla Ciencia. Epicuro, sí, así se titula Epicuro, sí, me enorgullezco de entender el carácter de Epicuro de un modo diferente, tal vez a como lo entiende todo el mundo, porque claro, todo el mundo entiende Epicuro el gozo, que va corriendo con los plateres, las mujeres corren alrededor de él, le saltan por arriba como pasa en esas películas de televisión, un tipo desnudo con dos mujeres alrededor. Bueno, en un jacuzzi. En un jacuzzi. Tal vez como lo entiende todo el mundo, y de gozar de la antigüedad como una deleitosa tarde cada vez que leo u oigo algo de él. Una deliciosa tarde. Y porque ya era el atardecer. Veo su mirada vagar sobre anchos mares blanquecinos, sobre peñascos de la costa en que descansa el sol, en tanto que los animales, chicos y grandes, se regocijan bajo sus rayos, tranquilos y seguros de sí mismos como aquella claridad y aquellos ojos. Parece que Epicuro tenía unos ojos claros, según Nietzsche. Y los animales estaban pastando, ven las ovejas, no hay ningún lobo, es esa tranquilidad, esa dorada medianía de que hablaba Horacio. Esta dicha solo pudo ser inventada, acá viene Nietzsche, esta dicha solo pudo ser inventada por alguien que padeciera sin cesar. Qué intuición extraordinaria. Es decir, vos podés hablar del placer,
pero es alguien que padeciera sin cesar. Es la dicha de que unos ojos que han visto apaciguarse bajo su mirada el mar de la existencia, que no se hartan de contemplar la superficie de ese mar. Por más que haya sufrido, el tipo contempla la vida, no deja de contemplar la vida. Su epidermis multicolor, suave, jamás, y acá termina el fragmento, y la intuición poderosa de Nietzsche, que espero que vos me la expliques ahora, Silvio Agusato, jamás hubo hasta entonces semejante modestia en la voluptuosidad o moderación en la sensualidad. Magnífico, ¿no? Además, como escribe. Vos la citás, esa frase en algún sí, momento. en algún libro, en algunos libros, Pero, claro. Pero digamos, ese amor por la epidermis, por la sensación, digamos, ¿no? Sí. Porque el Epicuro vincula todo con la sensación. Tiene que ver con una vuelta a la superficie, digamos, después de haber sufrido mucho, ¿no? Claro. Porque Nietzsche opinaba que los griegos tenían una especial tendencia al sufrimiento, digamos, ¿no? De ahí también, sobre todo en los griegos tardíos, por eso ese panorama del atardecer, ese panorama del atardecer, tenía una especial tendencia al sufrimiento. De ahí el amor a la superficie, pero como una especie de quien vuelve de los infiernos, digamos, ¿no? Perfecto. Por eso ese quedarse en la epidermis de las cosas, ¿no? Claro. Nadie pudo haber escrito sobre el placer tanto como aquel pero que es un ha placer padecido tranquilo, mucho. como decíamos Claro, recién, es un placer tranquilo, apaciguado. Apaciguado. Es el placer del apaciguamiento. Bueno, yo creo que explicamos Epicuro. Esperemos ahora que el canal grabe esta parte, que no se borre. Y hacemos la segunda parte sobre comparando con el placer en el mundo contemporáneo. Claro. ¿Listo? Seguimos acá con Silvio y hablamos un poco de Epicuro. Hemos citado a Nietzsche para entender a Epicuro, que es una de esas intuiciones majestuosas que tiene el filósofo de Reis María, ¿cómo era? Sils María. Sils María. Veraneaba ahí, ¿no? Sils María, el filósofo de Sils María. Los Alpes. Así que le he demostrado a Maresca que algo he leído de Nietzsche. Pero por favor, por favor. Entonces, ahora vamos a entrar en el tema filosófico estricto sensu, que es cuando tenemos que pensar. Hasta ahora pensó Epicuro, ahora pensamos nosotros. Bueno, Silvio, ¿cómo ves el tema? ¿Qué diferencia, si es en que encontrás alguna, entre el placer que planteaba Epicuro, esa serenidad, esa sana serenidad del goce, y el placer contemporáneo? ¿Hay alguna diferencia? Enorme, porque creo que el placer epicúreo se identifica con la sensación, con lo inmediato, pero con una sensación fina, ¿no? Con una sensación de una persona culta, no con cualquier tipo de sensación, grosera, materialista en el mal sentido. Mientras que el placer contemporáneo tiene que ver con un mandato moral pervertido, que es la exigencia del goce. Ajá. Digamos, está prohibido no tener placer, digamos. Es preciso
gozar. Exacto. Goce uno De o cualquier no. manera. Es decir, el individuo que sufre, por ejemplo, ya sea por una neurosis o porque sufre por una desgracia, no es bien visto. Es un hombre de mala vida, o una mujer de mala vida, digamos, ¿no? Debes gozar. Esto funciona como el imperativo categórico kantiano invertido, digamos. Entonces, esto no tiene nada que ver con el placer inmediato, con ese placer inherente a la vida, porque la vida es ante todo placer, aunque también dolor, ¿no? Pero digamos, que es lo que buscaban evitar los epicúreos. A mí no sé cómo lo ves vos. Yo lo primero eso que puedo decir. Yo creo que sí, que el placer está vinculado al consumo. Creo que la idea madre de esta sociedad que estamos viviendo, lástima que no tengamos plata para poder consumir, pero la idea madre es el consumo. Por eso dedicamos a la filosofía. Vos decís. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pero el consumo, el placer vinculado al consumo. Es decir, es una sociedad que crea falsos placeres. No solo te obliga al goce, al jará, decía Epicuro. El gozo era el del sabio, el que se gozaba de sí por la autosuficiencia. Fíjate vos, ¿no? Casi está en las antípodas. Porque en las antípodas de esto. El consumo tiene que ver con la dependencia permanente de otra cosa, de otro. Bueno, ¿no? Y nosotros estamos metidos en esta sociedad que es la sociedad de consumo, entonces nos presenta no solo placeres que algunos obviamente genuinos, forman parte de la naturaleza del hombre, sino incluso placeres falsos. Es decir, nos proponen y nos hacen consumir incluso placeres falsos, ¿no? Bueno, pero entonces tenemos que hacer, para vivir hoy, primero no podemos vivir, yo trato de vivir como Epicuro, no puedo, porque aparte Epicuro había formado una comunidad. Exactamente. Y entonces en la comunidad, ellos vivían en comunidad, que es una vida bastante agradable la comunidad. Yo creo y admitían mujeres, ¿no? Había mujeres, había cosa mujeres. Que no, la academia creo que no. No, en la academia no se podía. O el liceo tampoco. Ni el liceo ni la academia permitían. Bueno, en general cuando la mujer entra en esa instancia es porque ya hay una decadencia, ¿no? Claro. Eso lo señala Hegel en la fenomenología. Sí. Me van a matar las mujeres, no importa. En realidad, cuando la mujer forma parte de todas las actividades tradicionalmente reservadas a los varones, como sucede máximamente en la sociedad contemporánea, eso es un síntoma de decadencia cultural. Mirá lo que decían, Perdón, pero es así. ¿Qué voy a hacer? Yo, por lo menos lo que yo puedo, estudiando historia y filosofía, pude llegar a comprender, perdón. Bueno, pero no van a caer encima, van a caer encima todos. Mirá lo que dice De Witts en Epicuro, que los ingleses, aparte de quedarse con las Islas Malvinas, ellos se ocupan de toda una cantidad de fragmentos y cosas de los antiguos. Y de vetar a la Malcorra, que quería hacerse simpática. Los ingleses no son simpáticos con nadie, se miran el ombligo a sí mismos. Entonces dice esto, porque ellos son los que inventaron los especialistas de lo mínimo. Los ingleses son especialistas de lo mínimo. Y hay un inglés que se pasó 40 años, se llama De Witts, que escribió un libro, Epicuros, lo pone en latín porque ellos saben que el latín es la lengua universal de la filosofía, no solo de la iglesia, de la filosofía también. No es juguete, el latín y el griego son lenguas que en la filosofía se manejan como el agua. Y dice, trae un comentario de los vecinos de Epicuro, que tenía un jardín. Epicuro compró en Atenas una casa con un jardín muy chiquito, no era una casa, una villa como eran los romanos. Cuando Cicerón en el año 78... Por eso se habla del jardín de Epicuro. El jardín de Epicuro. Cuando Cicerón en el año 78 va a Atenas a ver el jardín de Epicuro. Claro, Cicerón era un bacán, era senador, tenía una villa. Era estoico. Era estoico, no era Epicuro. Y va con su amigo Ático. Y va en el año 78 antes de Cristo a ver el jardín de Epicuro. Y cuando llega dice, pero esto no es un jardín, es una huerta. Claro, era muy chiquito el jardín. Los vecinos decían esto de Epicuro, según De Witts, W-I-T-T, Farrington, 1964. Enseña, vive en comunidad de varones y mujeres, en un círculo privado que tenían sus propias reglas, donde él era el sacerdote máximo, donde, según sus vecinos y coetáneos,
se practicaba el placer como disipado centro de orgías y de alegres contubernios. No, yo creo que... Esto es la versión, que eso es esta es la versión inglesa lo que y pasa es que errónea. fueron muy desprestigiados, claro. Fueron muy desprestigiados. A lo largo de toda la historia. Nosotros acabamos de hablar durante media hora diciendo que no era así. Pero volvamos porque se nos va a acabar el programa. Sí. Lo que vos señalabas en consumo. Evidentemente, como vos decís, el placer contemporáneo pasa por el consumo. Ahora, esto nos habla, y porque quedó eso ahí rebotando, flotando, me tiraste el centro y tengo que hacer el gol. Lógico. No vayas a fallar como Higuaín, que falla todos los goles. Por Una de esas fallos. Vos hablabas de la autosuficiencia de este sujeto antiguo. Ya es el individuo, ya empieza a darse un proceso de destrucción de la comunidad, pero es recién el comienzo de eso. Lo que tenemos hoy es un sujeto absolutamente vacío, completamente vacío. Ya no tenemos ese sujeto que todavía en su interioridad guarda los recuerdos de una vida mejor, por decirlo así, como podía ser el sujeto de la antigüedad relativamente tardía. A partir de la modernidad, Descartes hace la operación filosófica perfecta, súper clara: pienso, luego soy, pienso que pienso, pienso que pienso, pienso que pienso. Punto. Sujeto vacío. Ese sujeto se va vaciando progresivamente cada vez más. Entonces vive de los contenidos que le son externos. Tiene que llenarse de lo que no tiene. Es un vacío completo, digamos. Esto va de la mano con la ilimitación del deseo. Claro. Ese vacío promueve permanentemente el deseo como ilusión de llenado. Ya habla en el Filebo, Platón, de algunas de estas cosas un poquito. Y entonces ahí tenemos el secreto del consumo, es el intento de darse un contenido, intento que falla siempre. Claro, porque el continente es ilimitado. Y vacío. Y vacío. Pero, ahí está. Pero, este es. Entonces, no puede llegar nunca el hombre contemporáneo a la autosuficiencia. Entonces, el placer que puede tener es efímero. Ahí tiene razón Schopenhauer. Claro. Al instante de placer que puede haber en esta voluntad siempre insatisfecha, Schopenhauer lo piensa lo anticipa, sucede inmediatamente el tedio. Claro. ¿Y qué dice Schopenhauer? Eso es lo que lleva al juego de cartas, claro, a la búsqueda de entretenimiento. ¿Qué es el entretenimiento? Y en ese momento es el juego de cartas. Es un producto contemporáneo. Es un producto totalmente contemporáneo. ¿Por qué esta necesidad permanente de distracción? ¿Por qué tiene éxito un imbécil como Tinelli? Claro, porque es peor que imbécil. Hay un continente que es un continente vacío. Porque además el tipo de satisfacción, el tipo de placer que se logra a través del consumo, inmediatamente cae y sobreviene de vuelta el tedio, vinculado con ese vacío. De ahí la industria cultural. La industria cultural viene a tratar de llenar ese vacío. Viene a tratar de llenar ese vacío, pero es un vacío. Sí, yo creo entonces, que... todo esto es un panorama muy diferente, es un concepto de placer. Por eso a mí me gusta mucho la solución que produce un filósofo que fue alumno de Heidegger, después vino el sociólogo, que se llama Niklas Luhmann, que vos habrás sentido. Sí. Nunca se dictó, pero vale la pena. He leído un libro de él. Y vos sabés que yo he leído un libro interesante sobre el tema de la confianza. Y me quedó una solución, que es, ante este hombre vacío, nosotros también tenemos una cierta vaciedad, ¿no? Nosotros no nos podemos comparar con filósofos de otras generaciones, bastante, como decís vos, somos cimarrones. Entonces, ¿qué es el tema de cuál es el mecanismo para la reducción de la complejidad? Dice. El hombre contemporáneo se encuentra con una multiplicidad de ocasiones, de fines, tiene medios por todos lados, pero tiene dos cosas jorobadas, que es la confusión de los fines, dice, ¿para qué está? ¿Por qué está? Toda una cantidad de cosas. Y después, lo otro es que todos esos medios son medios complejos. Entonces le hacen de alguna manera, lo descentran.
tras que está vacío queda descentrado. Y entonces dice, tenemos que reducir la complejidad. Es decir, reducir la complejidad es más o menos como Epicuro, que buscamos la satisfacción, pero buscamos la satisfacción mansamente, serenamente. Es decir, en Niklas Luhmann también hay un reclamo de serenidad. Pero vos sabés que lo que decías de Niklas Luhmann me hizo acordar de la preocupación del joven Hegel en una obra como Glauben und Wissen, ¿no? Fe y sabiduría, fe y saber. Donde lo que a él le preocupa, la crítica que él le realiza a Kant y a Fichte, es que se queda en el mero subjetivismo. Y que ese yo vacío, ese yo igual yo de Fichte, ¿no? Ese yo vacío, al cual se le opone inmediatamente un no yo, se enfrenta a una multiplicidad que después de ninguna manera puede sistematizar. No puede construir el sistema, que era la pasión del idealismo alemán, digamos, ¿no? Pero me hizo acordar mucho eso. Un sujeto vacío, la preocupación de Hegel, el desgarramiento entre un sujeto vacío y una multiplicidad anárquica. Claro. Porque cuando el sujeto no tiene contenido, y ahí esto es muy interesante, la tradición, la tierra, la patria, podría entrar todo esto ahí, ¿no es cierto? Claro. Cuando no existen esos contenidos, lo que se produce es que la multiplicidad de lo existente se vuelve completamente anárquica. El yo vacío y la multiplicidad de lo existente anárquica. ¿No es cierto? Muy bien, Silvio. Bueno, yo creo que hemos hecho el programa como pudimos, con las limitaciones propias de tuyas, ¿no? Pero bueno, estoy muy agradecido. Eso es lo mejor del programa. Estoy muy agradecido, bueno, espero que lleguen hasta el final. Y bueno, gracias por todo y grabaremos otro en otro momento.